Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Bueno, ahí, bárbaro. ¿Se escucha bien? Bueno, ¿qué tal a los que están saludando y a los demás? Arrancamos una segunda mitad del año. Eh, quiero, bueno, felicitarlos a todos y todas las que están, los que están llegando hasta acá, hasta esta instancia. Y si llegaron hasta acá y siguen con el mismo esfuerzo y disciplina que vienen o vengan trabajando hasta acá, seguro vamos a poder transitar este final del curso hasta el resto del año de manera exitosa. Así que bueno, los animo a que retomemos ahora los temas y podamos eh, avanzar en esta segunda parte, completar los contenidos que tenemos que ver de processing, que vamos a seguir incorporando en relación a la programación. Eh, de, mm, Había algunos trabajos recuperatorios para revisar, que yo tengo que terminar de revisar, de entregar. No son muchos, miré recién algunos, tengo que mirar los demás. Pero supongo que van a estar bien. Si hay algo para ajustar, yo les aviso. Si hay alguna cosita para ver, para repasar, les aviso. Pero bueno, de los que vi ya vi que estaban bastante bien. Muy buenos trabajos también se sumaron ahora en esta instancia de recuperatorio incluso. Bueno, y seguimos vamos a tener más instancias de trabajo prácticos que nos va a permitir también eh, elaborar trabajos como los que tan buenos trabajos como estos que entregaron, o sea, o trabajar o pulir un poquito más los trabajos finales que están haciendo, ¿sí? En principio nosotros les damos algunas consignas, requerimiento de mínima, para que ustedes incluso puedan, digamos, resolverlo, trabajar los temas que trabajamos de base, pero que puedan eh, también elaborar, digamos, una producción personal, digamos, darle el sentido artístico extra que ustedes quieran aportar al trabajo. Eh, Bien, yo me había anotado para hoy, bueno, en paréntesis, supongo que vienen todo bien con los temas de processing y bueno, y más allá de eso, ustedes ya me conocen. Si hay algo en que podamos aportar nosotros como docentes en el contexto particular que esté cada uno, no duden en preguntar o en consultar si necesitan algún tipo de acompañamiento o asesoramiento. Y no digo exclusivamente de esta materia, si los podemos orientar en algo más relativo a la cursada, a la carrera que están ustedes en este caso arrancando. No duden en preguntar y ver si es algo que podemos orientarlos y principalmente, por lo general, bueno, redirigirlos a los departamentos o los ámbitos de la facultad que los pueda acompañar en esos temas, pero siéntanse en libertad de preguntar. Eh, y bueno, esperando que estén todos bien, obviamente, ¿no? Eh, y me había anotado breve repaso para hoy, pero vamos a ir en realidad sobre los temas que siguen para avanzar hacia los temas que vamos a ir incluyendo en esta segunda parte del año. Eh, y si en todo caso va surgiendo alguna cuestión particular para revisar, para repasar, eh, los vamos conectando con estos temas. Bueno, Milena pregunta, yo quería ver un ejercicio de ciclo for que no me salió. Perfecto, lo que escribe Milena acá, vamos a apuntar a que las instancias de encuentro sincrónico sean principalmente para estas cosas, para poder eh, conectar con algunas cuestiones de las prácticas que ustedes no hayan podido resolver o que les salió, pero les salió de casualidad y no saben cómo conectar con el tema que están viendo en particular. Entonces, para eso principalmente es que les recomendamos que
sigan los ejercicios del colaboratorio. Esperen que yo voy a ir abriendo acá. Mientras le digo a Milena, eh, si tenés la posibilidad de abrirte el micrófono y comentarlo, cuál ejercicio es, así mientras tanto yo les voy mostrando las prácticas. Si no, lo haces por chat. Yo prefiero si lo hacen con micrófono, incluso con cámara, para poder poner en tema a todos y seguir la consulta entre todos, ¿no? Hola, profe. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo estás? Muy bien. El ejercicio es el 15 de la ejercitación del ciclo FOR y digamos que no entendí muy bien qué es lo que hay que hacer. O sea, es una grilla de rectángulos en toda la pantalla y en el primero que está ubicado en 0,0 tiene que ser negro y se tiene que mover cuando movemos con las teclas, tipo Ah, derecha bien, o abajo. Y a la vez también tiene que haber un texto en la pantalla que dice la fila y la columna. que está seleccionada, la que está marcada, digamos, ¿no? Sí, Bien, muy buen ejemplo eso para revisar. Esto que está comentando Milena, por si acaso, acuérdense que está acá en trabajos prácticos, tienen una guía para ejercitar, consignas más actividades, acá, ciclo for. El que vos estás comentando es de arreglos, condicionales, ciclo for. Ah, no, está bien. Ese se puede resolver sin arreglos, por eso está dentro de este tema. Eh, Voy a abrir este. Vamos a ver ese ejercicio de ciclo for que comenta Milena, que sirve para ver, para repasar un poquito el ciclo for de dos dimensiones y nos va a servir de base para ver el tema de arreglos. ¿Sí? Vos decís el 15, lo vamos a ver funcionando acá. ¿Alguien pudo resolver ese ejercicio? Supongo que sí, que más de uno, supongo. Eh, ¿O a alguien más se le complicó ese ejercicio? El ejercicio 15, este que está acá. Lo reinicio y con el cursor, mientras... Opa, fila 14, ¿por qué? Ah, salta demasiado. Acá por lo menos en la vista web, eh, o sea, cuando se reinicia la aplicación está resaltada la casilla 0,0, ¿no? Y cuando yo presiono el cursor para moverme hacia la derecha, debería desplazar 1. No sé por qué salta 14. Es alguna cuestión de la interactividad como hay muchos ejemplos de processing corriendo en la ventana, por eso no funciona del todo muy bien. Pero la idea es que al presionar una tecla, yo destaco otra grilla, otro elemento, otra celda de esta grilla de 2x2. Entonces, voy a hacer primero rápidamente el ejercicio de la grilla 2x2, perdón, de dos dimensiones, como en este caso. Esto es una grilla de 3, 6, 9, 10 por 5. Y vamos a hacer el for que dibuja esa grilla en dos dimensiones. Lo hago rápido para poder usar el tiempo más para la segunda parte cuando empecemos a ver arreglos, ¿no? Lo que voy a hacer también es ya incorporar así medio como estandarizado algunas eh, prácticas para que sea un poquito más estándar el ejemplo y algunas buenas prácticas en cuanto a la programación. Por ejemplo, tener dos variables para la cantidad de columnas, que puede ser así, cant call, cant, vamos a poner cant call, cant filas. No escribo columnas entera la palabra porque mientras más largas son los nombres de las variables, por ejemplo, mi cantidad de columnas, bueno, ahí puede ser, pero si las palabras que le dan nombre a una variable que nosotros usamos como nombre de variable son muy largas,
corremos riesgo de errores de tipeo después, ¿no? Pero de la misma manera, tampoco conviene ponerle C de cantidad de columnas, cantidad de filas, porque por ahí es medio difícil después deducir en el código a qué se refiere, ¿no? Vamos a dejar esto así. Vamos con los dos eventos principales de la aplicación. ¿Se ve bien el escritorio? La imagen de lo que yo voy escribiendo. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, también podemos hacer algunas... Uy, tengo que desoxidarme después de las vacaciones. Vamos a hacerlo 400 por 300. Y vamos a, por ejemplo, hacer una función que se llame iniciar. O vamos a ponerle inicializar. ¿Sí? Y la voy a declarar acá. Inicializar. Así también repasamos un poquito este concepto de funciones, ¿no? En el setup declaro una función que la invoco, o sea, acá la invoco, acá la declaro. En otra parte del código la declaro. La voy a declarar acá y lo que voy a hacer acá es cantidad de columnas igual 10. Vamos a poner cantidad de filas, vamos a poner 5. De hecho, tendría que hacer una ventana proporcional a esos tamaños, pero no nos preocupemos, que justamente se acomode todo a estas diferentes proporciones. Otro criterio importante, otra cuestión piola para incorporar es los tamaños, el alto y el ancho de la celda. Entonces vamos a ponerle, alto celda, vamos a poner módulo X y módulo Y. El módulo Y, bien, ahí pasaron el link de la asistencia. Yo hice cualquier cosa cuando lo abran, de paso ya les voy mostrando. Hay una pestaña nueva para el seguimiento de la asistencia. Esto que está acá. Dejé cerrado ya el tema hasta el primer cuatrimestre y hay una pestaña acá que es para este segundo cuatrimestre. Empiezan a marcar desde ahí en adelante. Háganlo hoy, ¿sí? Procuren hoy hacer la marca de la asistencia porque yo voy a tratar de seguir más al día la carga de la asistencia. Bien. Ahí está. Quedó acá prendido un celu. La cámara. Bueno. Bien. Tenemos en estas dos variables, mod x, mod y, voy a tener el cálculo de dividir el ancho de mi grilla, o sea, el ancho total, en la cantidad de elementos. Eso me va a dar la dimensión de cada celda. Entonces vamos acá. Eso también lo hacemos en inicializar. Calculamos eso. El tamaño mod x va a ser la cantidad, perdón, el ancho de la ventana dividido la cantidad de columnas. Y si se acuerdan, alguna como width y cantidad de columnas son valores enteros, son de tipo de dato entero, vamos a hacer que esto se haga, lo vamos a castear a ese resultado como flotante, para que se haga como flotantes los datos, porque si esto es 10 y esto es 7, esa división me da unos decimales medio, bastantes decimales que se van a perder si yo los hago como enteros. Entonces con esta aclaración hacemos esa división como flotantes. Y el modi es igual a lo mismo. Casteamos como flotante el alto de la ventana dividido en la cantidad de filas. Y vamos ahora con el for. Lo ponemos en el draw. Vamos a empezar con el background. For. No me deja poner el presente, permiso para editar. A ver, perdón. Ahora
les habilito, como la planilla es nueva, cualquier usuario de este enlace, comentador. Bueno, a ver si ahí pueden insertar comentarios en la asistencia. Voy a leer acá algunos comentarios, consultas que me están haciendo en el chat. ¿Qué marca el float? Bueno, lo comenté recién, quizás preguntaste antes que yo pregunte, o a cuál float te referís, Milena. Si es este float de la línea 2 o el float que hago en la línea 15 para la división. Comentalo en el chat. En la línea 15. Ah, bien. Bueno, es lo que comenté recién, quizás preguntabas antes, pero por las dudas lo aclaro. La división width, dividido cantidad de columnas, esta variable, estos dos datos son de tipo entero. Si yo divido 400 en 30, el resultado es 13,333, ¿sí? Si esta división se hace entre enteros, el resultado, en vez de ser 14,333, el resultado es 14. Se descartan los decimales, como, o sea, se queda con la parte entera del resultado. Hace esta operación como valores enteros. Entonces, mod x me va a valer de ahí en adelante, si yo las hago como enteros, va a valer así, 14,0. Le va a dar la precisión de un flotante, pero la operación descartó los decimales. Entonces, para que en la operación no se descarten los decimales y yo guarde con más precisión este dato, va a tener varios 3, pero no infinitos 3 como en este caso, pero sí va a tener varios decimales de precisión. Pongo este float antes de la división, para que la división se haga tomando esos datos como si fueran flotantes o aún tomándolos como enteros, que el resultado de la operación me devuelva un dato flotante, sin perder sus decimales. Vamos ahora con el for. Vamos a hacer dos variables, o sea, dos estructuras de for, una adentro de la otra. Una sintaxis de for, o sea, una estructura de for va a ser para hacer la repetición en un sentido, y la otra estructura de for que va a estar adentro va a hacer la repetición en el otro sentido. Ese for que está dentro del otro, que se repite, o sea, uno se repite varias veces, que se repite adentro de otro y hace que eso se repita varias veces. Ese for de más adentro es el que va a dibujar cada rectangulito de mi grilla. Entonces, si quieren lo podemos pensar así. Vamos con lo que queremos hacer. Queremos hacer el rectángulo de cada una de las celdas. Entonces, necesitamos un for, como decíamos, adentro de otro. Lo voy a ir armando a ver si esta lógica por ahí les sirve para entender un poquito más el concepto. Yo necesito una variable que lleve la cuenta en una dimensión. Esa variable puede ser A, puede ser X, puede ser Y. Por lo general se usa la variable I de iterar, de repetir. Pero como vamos a usar I y J, que sería la que sigue, y se nos mezcla también con Y, yo simplemente por eso lo voy a cambiar a la variable A y B. Cada for lleva una variable diferente. No puedo usar la misma variable A para este for de afuera y para este for de más adentro. Entonces, para eso declaramos la variable A igual a 0. La variable A va a ir aumentando de a 1 mientras A sea menor que la cantidad de columnas. Y acá ponemos que va a ir aumentando de a 1. Estos parámetros que puse acá dentro de este for es para decir, bueno, declaro una variable A
que mientras A sea menor que la cantidad de columnas, y esto es arbitrario, yo puedo usar A para contar las columnas o A para contar las filas, etc. Pero acá lo uso A para, para recorrer, para que A cuente cuántas columnas quiero hacer. Entonces, arrancando en 0, acuérdense que si arranco en 0, cuento hasta 1 menos que la cantidad. O sea, si la cantidad es 10, cuento hasta 9. Ahora, si con esto inicializo A en 0, mientras A sea menor que la cantidad, y con esto digo que A vaya aumentando de a 1 en cada vuelta del for. Acá es donde abrimos la llave, al final de estos parámetros. Abrimos la llave y la cerramos al final de todo acá, para decir, bueno, todo lo que está entre estas llaves se va a repetir n veces, o sea, cierta cantidad de veces mientras se cumplan estas condiciones que están acá. Empezando con a igual a 0 y con a, mientras sea menor que la cantidad, aumentando a de a 1. ¿Qué hago adentro de estas dos llaves? Bueno, en este caso arranco otro for, int b igual a 0, mientras b, en este caso vamos a contar las filas con b, mientras b sea menor que la cantidad de filas, y b aumento de a 1. Ahí también abro una llave y la cierro justo antes de la otra llave. O sea, para que este for está comprendido completamente dentro de este otro for. Si acá adentro este for se va a repetir cierta cantidad de veces, o sea, la cantidad de filas se va a repetir 10 veces para todas las veces que se repita más afuera. Entonces, acá adentro yo tengo todos los valores de A y de B, que los puedo usar en este caso. Esas dos variables, A y B, me van a servir para cambiar la propiedad de cada rectángulo. Eso es lo que va a hacer que cada rectángulo no se dibujen los, ¿cuántos son? 10 por 5. Los 50 rectángulos no se dibujen en el mismo lugar, sino que cada rectángulo le corresponde una ubicación en la ventana para conformar la grilla. Entonces, ¿qué propiedades les cambio al rectángulo? Le cambio la ubicación A, B. Pero A vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y B vale 0, 1, 2, 3, 4. Perdón, A hasta 9, ¿no? Esa no es la ubicación del rectángulo, porque el rectángulo dentro de la ventana no se ubica en 0,0, 1,0, 2,0. Esos números 0, 1, 2, acuérdense que esos números que corresponden a la cuenta 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9 para el caso de A, se entienden o se interpretan como índice, como un número de índice, un número de orden, un número de posición. Es como el orden en la fila, pero no es directamente la propiedad. Yo con ese número de orden, el número de posición que tengo, puedo calcular su correspondiente ubicación en la ventana. O sea, tengo que transformar ese número de orden en la propiedad que quiero obtener. Para la ubicación en este caso es fácil. Yo multiplico el orden de la posición, o sea, el número de índice, lo multiplico por el ancho, mod x. Y en el caso de b, lo mismo. Lo multiplico por el módulo y, que es el cálculo de la altura. Esa multiplicación del número de orden por el tamaño me va a ir haciendo que cada rectángulo que estoy por dibujar se dibuje en la ubicación que quiero. De la misma manera le voy a pasar el ancho del rectángulo, vale justamente el cálculo ese de mod x, o sea, su tamaño es justamente el ancho de la ventana dividido en la cantidad. De esta manera, ¿por qué me marca esto acá? Esto está bien, pero por algún motivo lo marca acá. De esta manera... Tenés sin cerrar el paréntesis del for. Ah, perfecto. Gracias. Tengo un intérprete con inteligencia artificial. Este,
ahí me habían puesto en el chat también. Gracias. Por eso prefiero si abren el micrófono y hacen esos comentarios, es más ágil también. Bien. Si yo ejecuto esto hasta acá, hasta ahí tenemos los 10 por 5 rectángulos dibujándose en la ventana. ¿Sí? Fíjense que el alto de cada rectángulo se ajustó proporcionalmente al tamaño de la ventana. Yo me acuerdo que les había comentado, tenemos la posibilidad de decir que la ventana se pueda cambiar su tamaño, que es algo así como resizable true, pero no me acuerdo, surface resizable true. Si alguno lo quiere buscar y pone acá en el chat una función, una instrucción que se pone en el setup, algo así como surface resizable true, ahí está, alguien lo puso. A ver si lo puedo copiar. Creo que es así. A ver si esto le gusta. Si no le gusta, set resizable o set resizable. No. Vamos a probar esto ahí. Ahora les comento lo que es. Esperen que dice. ¿Vieron? Yo no sé si ustedes ven la ventana. ¿Ven la ventana del chat de Webex de la videoconferencia o solo la veo yo? Si yo, esta ventanita que estoy moviendo. Yo solo veo mi ventana de chat. Bien. Sí, set con minúscula. Si esta funciona, a ver si ahí funciona. Va a ser más fácil mostrarles el ejemplo funcional. Booleano no existe. Ahora bueno, esta instrucción que estoy tratando de descubrir bien cómo se escribe y su sintaxis, es para decir que la ventana de la aplicación funciona de esta manera. ¿Vieron cuando ustedes agarran una esquinita y la mueven y hacen que cambie el tamaño de esa ventana? Bueno, en Processing se puede hacer. Ahora está comentada esta línea porque no le estoy pegando a la sintaxis. Se puede hacer Profe, lo mismo. Sí. ¿no será que va en el setup en vez del draw? Lo puse, sí, lo puse en el draw, perdón. Quería ponerlo. Gracias. Fíjense ahí, a ver si ahora me deja. Sí, creo que van. Bien. Gracias. Lo estaba poniendo en el draw y va obviamente en el setup, donde ustedes definen el tamaño de la ventana, pueden establecer que la ventana cambie su tamaño. ¿Sí? Para algunas cosas es útil, para otras no tanto, pero es un buen criterio o una buena manera de hacer pruebas o una manera piola de incorporar a nuestras aplicaciones. Puede servir más que todo para cuando ustedes están haciendo como un panel de control que tiene un par de aplicaciones más en ejecución, o sea, como para poder parametrizar ciertas comunicaciones entre aplicaciones de la misma manera que tienen la interfaz de otras ventanas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago esto de que cambie el tamaño? ¿Qué tengo que actualizar dentro de mi programa? Lo que tengo que actualizar principalmente son las variables modx y modi, que son las que están ajustadas o se calculan proporcionalmente del ancho del alto y al alto de la ventana. Entonces, por ahí estas dos líneas las podría poner para que en cada fotograma se calcule el ancho. La otra podría ser un evento que se dispare cuando Processing detecta que yo haya cambiado el tamaño de la ventana. Para simplificar ahora, en nuestro caso, vamos a estar calculando en cada fotograma el tamaño de la ventana. Según el tamaño de la ventana y la cantidad de columnas, calculamos el tamaño de la celda.
Entonces, ese cálculo de tamaño se está haciendo en todos los fotogramas y se actualiza en función del tamaño de la ventana. Esto nos lleva también a entender que cómo encontrar la ubicación de los objetos o los tamaños de los objetos dentro de la ventana de una manera proporcional, ¿sí? Porque no es lo mismo si yo digo ventana 400 por 300 y hago 10, entonces el Model X vale 40 y 300 dividido 5, 60 creo, 300 dividido 5, 60. De esta manera yo puedo guardarle 40 y 60 a los tamaños de la celda y esto funciona y se ve el mismo resultado. Pero si cualquier cambio que yo haga de la ventana, ese número, ese cálculo matemático constante, o sea, constante es que no cambia y es un valor expresado como una constante, no se va a actualizar y no me va a permitir en ningún caso cambiar el tamaño de la ventana, ni en tiempo de ejecución, o sea, cuando está funcionando la aplicación, ni siquiera al principio. Si yo hago la ventana un poquito más grande y esto sigue siendo 40, me, me implica ir al código y cambiar y hacer de vuelta el cálculo para que eso funcione. Entonces, en lo posible, o sea, digo en lo posible para no, en la medida que ustedes puedan ir incorporando este concepto, traten de hacer que las variables tengan un cálculo proporcional a la ventana, ¿sí? Como lo primero que vimos cuando queríamos encontrar el centro de la ventana y hacíamos width dividido 2, para decir, bueno, este es el medio de la ventana, en vez de poner 200, poníamos width dividido 2, bueno, acá lo mismo, hacemos cálculos proporcionales. Bueno, tenemos hasta ahí el for que dibuja las dos grillas. Si quieren yo les paso esta porción de código hasta acá. Les voy a pasar acá en el chat el código de este for sin... Ah, está, todos. ¿Pasó todo? Sí. No. Perdón, pasó las dos líneas. Ahí está. Ahí está el programa, el código que dibuja la grilla en dos dimensiones. O sea, dibuja un rectángulo al lado de otro eh, hasta cubrir toda la superficie, ¿no? Y nos permite cambiar. Bueno, ¿qué sigue para el caso del ejercicio que habíamos visto hoy? Acá no está funcionando bien el tema del desplazamiento, pero nos permite tener identificado una celda de cada uno de estos elementos. O sea, yo reinicio esto, tengo marcado uno acá y la consigna dice que cuando yo muevo, ahí está funcionando. Y ahí dejo de andar. Cuando yo desplazo con el teclado, destello la fila que sigue. Entonces, ¿qué necesito para tener? Y a ver, yo les pregunto ahí, si quieren, abre el micrófono o me contestan por el chat. ¿Qué necesito yo para saber que tengo esta celda marcada o tengo esta celda marcada o esta celda marcada? ¿Cómo puedo apuntar a esta celda en particular? Milena dice con condicionales. Bien, el condicional es parte del requerimiento, digamos. Yo con el condicional voy a poder, a la hora de dibujar cada celda, ver si esta celda es blanca. O sea, vamos a nuestro ejercicio funcionando. Lo que yo voy a hacer es, voy a preguntar, ¿esta celda la pinto de blanco o de negro? ¿De blanco o de negro? Y por cada celda voy a preguntar si es blanca o negra. Ahora, ¿qué voy a preguntar para saber si esta es blanca o es negra? O si la que sigue es blanca o es negra. ¿Cómo puedo tener un apuntador a cada celda? O sea, a una celda en particular. ¿Cómo se les ocurre?
y les voy tirando algunas pistas, por ahí mientras alguno está pensando. Tiene que ver con los índices, con el número. Agradezco tu sinceridad, eh, pero está bueno que respondan también. O sea, yo tengo una particularidad en cada una, que cada celda es el resultado de un índice, o sea, de dos índices en realidad, ¿no? El índice A y el índice B en nuestro código. Pasando a la operación de los índices A y B, puede ser, no entiendo pasando a la operación de los índices. Fíjense que cada celda se dibuja en A, B. O sea, A por el módulo, B por el módulo. ¿Cómo puedo saber o dónde puedo yo almacenar que estoy apuntando a la celda 0,0 para los índices 0 y 0? Y si me muevo 1, ahora apunto al 1,0. Y si me voy desplazando, voy hasta 2,0. Y cuando empiece a bajar, voy a tener que guardar 3,2. Otra pista más. Si esto tiene dos dimensiones, ¿cuántos valores tengo yo que, o sea, imagínense que cada celda resaltada, bien, ahí dice Germán algo muy acertado. Cada celda que yo quiero destacar está representada por una ubicación de dos dimensiones. Una posición de índice en X y una posición de índice en Y. Siempre que pensemos en dos dimensiones necesitamos dos datos. Y en este caso, con el ejemplo hasta acá, dos variables para poder guardar las dos dimensiones. Con dos variables int, una para x y una para y, dice Germán. Muy bien. O un vector, que es lo que por ahí nos va, es lo que sigue a continuación, que es poder guardar en una variable dos datos diferentes. Pero vamos a pensarlo ahora en dos variables. O sea, una variable para guardar un índice correspondiente en x y otro índice correspondiente en y o a la fila, digamos, ¿no? Un índice que me permita seleccionar una fila y otro índice que me permita seleccionar la columna y otro índice que me permita seleccionar la fila. Y eso, para eso necesitamos otra variable y vamos a agregarle, puede ser así, fila seleccionada y columna seleccionada. Bueno, ¿se acuerdan de eso que les decía de las variables no muy largas, etcétera? Acá, este es un ejemplo, ¿no? Podría ser call cell directamente, pero por ahí ahora lo dejo así para que podamos seguir más fácil el ejemplo. Ahora, esto que está acá, vamos a poner estas variables nos van a permitir guardar en memoria el puntero o índices de la celda seleccionada. ¿Sí? O sea, cada celda tiene dos índices, un índice para la fila, un índice para la columna. Entonces, ese es el concepto, ¿no? Entonces, ese sí, al inicializar, fila seleccionada igual 0, columna seleccionada igual 0. ¿Qué necesitamos ahora para el tema de los cursores, de poder desplazarlo? Los eventos, en realidad el evento de teclado. Void keyPreset. Esto va a disparar el evento de disparar una tecla, se dispara cuando se presiona una tecla. Se me cortó internet. ¿Existe la posibilidad que pase el código para seguir lo que mandé hoy? Sí, lo vuelvo a pasar.
ahí está hasta acá con lo que empiezo a escribir de keep preset. Acá voy a hacer rápido el if de preguntar qué tecla se presionó, así no nos detenemos mucho en esto. Y vamos a preguntar rápidamente, siempre cuando usamos las teclas de cursor, las flechas de teclado, necesitamos preguntar por el código, porque no puedo preguntar por un carácter de la flecha, sino que preguntamos por el código. Y preguntamos fácil. Voy a hacer las 4 preguntas. Vamos con left y right, up y down. ¿Sí? Estas son las 4 preguntas que yo puedo hacer para saber si presioné a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. También podríamos preguntar, encadenar cada una con la otra con else, if, similar al criterio que usamos en la lógica de estado, porque sabemos que en cada key preset se ejecuta uno solo de estos. Esto sería por ahí lo más conveniente, ¿sí? Si se ejecutó cualquiera de estos, ya no se pregunta por los demás. Entonces, si se ejecuta a la izquierda, ¿qué hacemos? A fila seleccionada, columna seleccionada, le restamos 1. Si se presionó para la derecha, le aumentamos 1. Si presionó para arriba es fila seleccionada, menos menos, y si se presionó para abajo es fila seleccionada, más más. Bien, acá vamos a dejarlo hasta ahí, después volvemos a una restricción que tenemos que hacer, que tiene que ver qué pasa cuando yo estoy en 0 y sigo apretando para la izquierda, o sea, seguiría restando, ¿no? Pero vamos a la parte del dibujo. Lo único que falta acá es cambiar la parte del dibujo. O sea, acuérdense que mucho del comportamiento de nuestros programas tiene que ver con que estamos dibujando algo que el comportamiento del dibujo está preguntando por el estado de variables. En este caso, estas variables que nos permiten seleccionar celdas o índices de celdas. Entonces, cuando empezamos a sumar condicionales o parámetros de variables a la parte de dibujo, el resultado del dibujo es diferente. Fíjense que vamos a dibujar un rectángulo, pero antes que eso vamos a preguntar algo para ver de qué color se dibuja el rectángulo. Entonces, ¿qué es ese algo? Simplemente preguntamos si A es igual a la fila seleccionada, a la columna seleccionada, y, o sea, el operador lógico AND, B es igual a la fila seleccionada. Si estas dos condiciones son verdaderas, o sea que la fila seleccionada es igual a B, y la columna seleccionada es igual a podemos armar un fill. En el ejercicio era negro, vamos a hacerlo verde un poco oscuro. Eso parece a un viejo programa, utilísima. Yo no sé si ustedes lo llegaron a ver, yo lo veía en la tele, era lo que había para ver en ese momento. Yo acá lo pinto de verde, pero ustedes lo pueden pintar de un verde más oscuro, más clarito, o de cualquier color que ustedes quieran, ¿no? Lo importante es el else del color. Si alguno veía utilísima, me hace el comentario que sí. Ah, bien, yo lo conozco. Bárbaro, no estoy solo en esto. Si acá lo importante, además del if, es el else. Ah, después hubo un canal de cable que era utilísima, pero claro, antes era solo un programa de tele.
debe existir. No sé, ahora capaz que algo de YouTube o tendrá su espacio en la actualidad. Eh, Volvamos a lo nuestro. No me distraigan, chicos, por favor. Ahora, tenemos acá cada rectángulo que se va a pintar esto es importante, de un color o de otro. O sea, el else. Porque cuando no, si se cumple la condición, armamos el color verde en este caso. Y si no, el color blanco, o sea, por defecto. También podemos hacer esto. Podemos armar un fill blanco. Y si se cumple esta condición, armamos un fill de otro color. Entonces, ¿cuál es el criterio? Siempre los pinto de blanco, ¿no? O sea, cada rectángulo de los 50 rectángulos los pinto blanco. Ahora, si este cumple la condición, sobrescribo esta propiedad, digamos, ¿no? La cambio a la propiedad de fill antes de dibujar el rectángulo. Pero esto qué hace? Que al siguiente rectángulo que yo voy a dibujar de toda la grilla, el siguiente rectángulo se va a pintar de blanco y no se va a cumplir la condición, entonces queda blanco, ¿sí? Esto es una manera, y si no, la otra es en cada rectángulo preguntar si se cumple la condición y si no, el valor, en este caso por defecto, digamos, ¿no? Si esto no se cumple, se pinta de este color. Si yo no hago esto y hago esto solo, yo vengo dibujando rectángulos, llego a la fila seleccionada, se cumple la condición, lo cambio a verde, dibujo el rectángulo verde y el siguiente rectángulo de la grilla que todavía estoy dibujando sí, se quedó cambiado a verde. Entonces, aunque no se cumpla la condición, todos los demás rectángulos se van a tomar la propiedad de cuando yo lo cambié en una de las condiciones que se cumplió. Entonces, por eso es importante el else. Bien. Bueno, ahí está hasta acá nuestro ejercicio que destaca una celda de las 50 que se pintan, y cada vez que aprieto un poquito para el costado estoy cambiando los valores de estas dos variables. Columna seleccionada. Cuando voy para abajo, lo mismo. Esto nos sirve también para repasar este concepto que es importante. Este rectángulo que está acá y que yo tengo seleccionado en la ventana, por ejemplo por acá cerca del medio de la ventana, es un rectángulo que está ubicado en el medio de la ventana, pero la manera de apuntar ese rectángulo es con un índice, o sea 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aunque esté en el medio de la ventana, este número que se selecciona acá es 5, ¿sí? Yo hago la correspondencia del índice con el dibujito que se dibuja en el medio acá, ¿no? O sea, acá el índice me hace que esto se dibuje cubriendo toda la ventana. Y acá es donde yo comparo índice con índice. Faltaría poner, bien, eso lo de poner la parte del texto que tenés que poner acá, está seleccionada la fila tal, algo así, ¿no? Ahora lo hago algo simple para mostrar cómo se hace, pero ya se los dejo para que lo sigan practicando ustedes. Algo importante acá es que si yo sigo yendo hacia la izquierda, fila seleccionada está restando todavía y se me va de la escena, digamos, ¿no? Y ahora estoy haciendo hacia la derecha y en algún momento vuelvo a entrar a la ventana. Ya que estamos, vamos a hacer el ejercicio de mostrar el valor para que se vea esto. Esto después del for, algo importante, porque si ponemos text, cualquier cosa que hagamos dentro del for, acá, o dentro de este for, o sea, antes de cerrar estas llaves, se va a hacer 50 veces. Entonces, si yo hago aquí text, fila seleccionada, por ejemplo, ¿no? Ahora lo vamos a ir corrigiendo. 20,20 en esta coordenada, esto
se está escribiendo 50 veces. Fíjense que ahí aparece el 0, que es la fila seleccionada. Se ve solo cuando estoy con verde abajo porque no le cambiamos el color. Pero ese texto que se está dibujando ahí se dibuja 50 veces porque está dentro del for. Entonces, cuidado con las cosas que tienen que ver con la interfaz y que no tienen que ver con dibujar cada celda, sino que yo esto lo corto de acá y voy, después de dibujar toda la grilla, dibujo una vez el texto. Esto es mucho más eficiente, obviamente, ¿no? Ahí está marcado el 0 y cuando voy moviendo... ¿Qué pasa? Ah, fila. ¿Sí? Esto se puede hacer en una frase sola poniendo esto más... vamos a poner primero la columna y después la fila. Columna seleccionada. Y esto que estoy haciendo acá es una concatenación, ¿sí? Cuando yo agrego, por ejemplo, un espacio, voy a poner una coma acá, espacio, coma, espacio, entre comillas. Esto que es un número, le agrego algo entre comillas que es una cadena de caracteres. Lo que estoy haciendo acá es una concatenación, o sea, estoy poniendo caracteres uno al lado del otro, o sea, una cadena de caracteres a continuación de la otra. Entonces acá el resultado es un número, un espacio, una coma, otro número. Ese es el valor del texto que quiero mostrar, o sea, de la cadena de texto que quiero mostrar con la función text. Vamos a agrandar el tamaño de texto, text size 40. Y después la coordenada de donde los quiero mostrar. Entonces ahora estoy mostrando 0,0, medio grande, 0,0, y a medida que voy moviendo van cambiando esos valores, ¿no? Si yo quiero agregarle texto antes o después, lo mismo. Celda, espacio, le concateno el resto de lo que ya tenía. Y ahí estoy escribiendo celda 0,0. Bien. ¿Qué quedaría además de lo que ya tenemos hasta acá? Es la posibilidad de restringir los valores de fila y celda seleccionada, de fila y columna seleccionada, las dos variables. No sé si decía así, celda o fila tal, columna tal, ¿no? O sea, columna tal, fila tal. Lo que quedaría es decir que yo no puedo hacer esto, que estoy tomando valores negativos, ¿sí? que me estoy desplazando fuera de los índices que están dentro de la ventana. Bueno, hay dos maneras para acá, y yo ahora les voy a pasar la versión corta, acotada a este ejemplo, y que sirve por ahí para otros casos, pero en otros casos el criterio podría ser diferente. Siempre que... Sí, o sea que tenga límites, como dice Milena. Justamente iba a decir eso. Cuando ustedes estén buscando restringir los valores posibles de algo, hay dos criterios para adoptar en ese caso. O sea, ¿cuándo voy a restringir el tamaño de los valores de algo? Uno puede ser pensarlo en el evento draw. O sea, en cada fotograma yo estoy pensando, si me fui de los límites, le doy el valor máximo. Eso es una opción, ¿sí? Como hicimos algo parecido a esto. En cada fotograma yo estoy pensando, estoy calculando el tamaño de la ventana, lo divido en la cantidad y se actualiza el valor de mod X y de mod Y. Eso es una opción. La otra opción es
identificar en mi código, o sea, en el comportamiento de mi código, identificar las instrucciones, el evento que hace que cambie, ¿sí? O sea, el evento y la instrucción que hace que cambie. En nuestro caso sería acá, en el evento keyPresed. Estas son las líneas que hacen que esos valores cambien. Esto es mucho más eficiente, digamos. Yo no estoy preguntando todo el tiempo si me pasé de los límites para volverlo. Lo que hago acá es, si en el momento que cambio el valor, a continuación me fijo si al cambiarlo me excedí, lo restringo, ¿sí? Y acá es donde aparecen dos opciones. Lo hago a continuación de restarle, me pregunto, ¿me pasé de 0? Lo dejo en 0. A continuación de aumentarle, ¿me pasé del máximo? Lo restringo. Si no, la otra es decir al final de todo, después de haber cambiado una u otra, digo, columna seleccionada. Columna seleccionada, está bien escrito, es igual a constraint, que es una función. Yo le paso el valor de columna seleccionada y le paso el mínimo y el máximo. Esto es una manera de hacer un if abreviado, ¿sí? Esta función constraint les permite no tener que escribir tantos if. Es otra función que ustedes pueden incorporar a su repertorio de programación, del lenguaje que estamos aprendiendo, y les permite decir, bueno, con la función constraint yo paso un valor, puede ser cualquier valor, en este caso justamente le paso el valor que tenga la variable y le paso el valor mínimo que pueda tener y el valor máximo que pueda tener. El valor máximo es la cantidad cant columnas. Se llama así, ¿no? Sí. En realidad el máximo es cantidad de columnas menos 1, ¿sí? Porque si la cantidad de columnas es 9, la columna seleccionada, perdón, si la cantidad de columnas es 10, el valor más grande sería el 9, que es el último índice, ¿sí? Es la cantidad menos 1. ¿Qué hace esta función constraint? Tiene tres parámetros. Le paso el primero, es el valor que yo quiero sujetar a la condición. El siguiente valor es el mínimo y el tercer valor es el máximo. Si la variable está entre este valor mínimo y entre este valor máximo, la función devuelve el valor actual. Si vale menos que el mínimo, devuelve el mínimo. Y obviamente, si vale más que el máximo, devuelve el máximo. El primer parámetro, que lo que pregunta Analía, el primer parámetro es el valor que yo quiero comparar con el mínimo y el máximo. Columna seleccionada va a tener un valor. Cada vez que avance la aplicación va a ir cambiando. Yo aprieto la tecla a la izquierda, le voy restando. Aprieto la tecla a la derecha, le voy aumentando. Esos valores que va tomando, cuando yo llego a esta línea, ¿qué hago? Toda esta línea, acuérdense, repasamos un poquito más de sintaxis. Tenemos una igualdad, o sea, hay un igual acá, es una asignación. Tengo de un lado del igual una operación que se va a resolver y le va a asignar a esta variable de este lado. Ahora, este cálculo que hacemos acá se realiza de esta manera. Le paso el valor de la variable, columna seleccionada, es un valor que puede valer 2, lo va a comparar con el mínimo y el máximo. Como está por arriba del mínimo y por abajo del máximo, la función devuelve 2 directamente. Si yo fui restando y le vale 1, 1 es menor al máximo, perdón, es mayor al máximo, devuelve 1. 0, 0 en este caso es igual al mínimo, devuelve 0. Pero si en algún momento vale menos 1, así, ya menos 1 es menor que el mínimo. Entonces esta función va a devolver 0. Y de acá va a seguir valiendo 0. ¿Sí? Entonces, aunque yo quiera volver a restarle, siempre se va a quedar con el tope o el máximo, el mínimo de 0. Y lo mismo para el otro lado.
Bueno, esta comparación la hacemos para las dos dimensiones. Fila seleccionada, constraint. Le pasamos el valor de fila seleccionada y lo comparamos con el mínimo, que es 0, y con el máximo, que es la cantidad de filas menos 1. Entonces, si se ejecuta el evento keepPreset, yo le resto 1 a columna y pasa a valer menos 1. Por un momento vale menos 1, pero cuando llego acá, le paso a la función constraint, le paso menos 1, es menor que el mínimo, entonces le vuelvo a guardar 0 a columna seleccionada y sale del evento keepPreset con la variable en 0. Entonces ahí me voy a la derecha, si vuelvo para la izquierda, aunque siga presionando para ir para la izquierda, nunca llega a restar, ¿sí? Y si me paso para la derecha, aunque me pase al evento keepPreset, me paso 1, pero termina el evento y no se pasa para la derecha. Y lo mismo en los dos sentidos. Siempre que trabajen en dos dimensiones, comparen una y otra respectivamente. Bueno, ahí está el ejercicio y nos dio un buen resumen de ciclo for anidado. Nos sirve de base ahora para pensar en esto de variables de dos dimensiones. Vamos a hacer un pequeño break. Quería hacerlo justo a las 3, me pasé unos minutos, pero paramos un poquito menos de 10 minutos. A ver, son 8... Sí, 10 minutos. Y 18 en punto, si quieren, retomamos, seguimos con la clase. Piensen, si tienen alguna pregunta, traten de preparar el código. Les paso este código hasta acá por si quieren probar a hacer algo mientras tanto. Ah, ahí justo lo pedían. ¿Pasó? Ah, sí, perdón. Creo que pasó dos veces, a ver. No, ahí está. Bien, ahí está el código y paramos un ratito hasta ahí 18. Unos minutitos, está incompleto. Esperen un segundo. Eh, Les voy a pasar un link. Ah, no sé si por ahí, para los que están en... Esperen un segundo, así abro. Les paso un link donde podemos pegar el código. Bueno, voy a poner en pausa esto. Ay, no abre.
Bien. Acá les paso un link donde es como una pizarra donde podemos compartir código. Ahí pegué el código fuente del ejemplo hasta acá. Lo pueden, si entran a ese link, van a ver algo como esto. Si entran a ese link pueden ir copiando y pegando. Bueno, nos tomamos unos minutitos hasta unos minutitos antes de I20.
seguir mandando y a ver si hay alguno que esté primero alguno. Tucu, ese no se llevó nada. Escúchame, nosotros el domingo a la tarde vamos a venir acá. Si querés, arreglá y venite. Digamos, no sé bien qué horario, pero yo supongo que a las 3:30, 4, algo así.
Ahí estamos, ¿no? Bueno. Ahí les voy a revisar el chat. Bueno, Franco, ya me estoy quedando sin batería. Bueno, Franco, poné mañana, bueno, no está. Los que no lleguen ahora, entre el transcurso del día o mañana, ponen el comentario. Clic derecho, botón secundario, pueden comentar. Lo que no puedo aún es copiar el código. Analía, ¿seguiste este link del board para copiar el código? Lo pego acá. En esa pestaña, o sea, abren esa URL y tienen esto que se ve acá, el código fuente. Sí, pero me marca error, me lo mandaron ya por WhatsApp. Te manda error lo que copias y pegás. Por ahí alguien lo modificó, a ver. No. No sé si alguien lo había modificado. No. Bueno. Seguimos. Esa misma URL sirve después para ir cambiando el código. Bien. Bueno, yo no me acuerdo, creo que habíamos visto antes de terminar la primera mitad del año, yo les había dado una pequeña tarea de arreglos. Tenían que postear en el foro el tema de los arreglos y algunos habían participado, corríjanme si me estoy equivocando. Acá. Vamos a poner... Bueno, me va a llevar tiempo encontrar el foro, pero yo les había dejado una tarea para postear en el foro algún comentario sobre arreglos. En todo caso, ahora voy a volver a abrir, porque fueron muy poquitos los que pusieron algo. Cuando terminemos la clase, abro un tema en el foro y van a tener que comentar ahí una descripción o, digamos, el uso de arreglos en la programación, en Processing, con una referencia al manual de la bibliografía. ¿Sí? Processing, un lenguaje para todos, buscan donde habla de arreglos o alguna otra referencia de otro lenguaje, de otra tutorial, otra bibliografía que hable del tema, que a ustedes les sirva para decir, bueno, arreglos es tal cosa, ¿no? Yo se los digo ahora para que nosotros podamos ver ahora en el ejemplo. Que básicamente arreglos es una estructura de datos que nos permite guardar más de un valor, ¿sí? Nos permite acceder a la memoria. Acuérdense que las variables son espacios en memoria. Un arreglo es un espacio que nos permite guardar más de un dato, ¿sí? En Processing, este tipo de datos, de las estructuras de los arreglos, es homogénea, o sea, todos los datos que yo guardo dentro de un arreglo son del mismo tipo de datos. O sea, si guardo números, guardo varios números. Si guardo cadenas de caracteres, guardo varias cadenas, ¿sí? Pero no puedo guardar números y cadenas. En otros lenguajes eso se puede alternar. O sea, son mixtos. Y en otros lenguajes incluso se puede cambiar el tipo de datos. Acá no. Otra cosa que tiene Processing en los arreglos es que la cantidad de casillas que voy a poder guardar es constante. Si quiero cambiar la cantidad de casillas, tengo que hacer alguna operación con las casillas para modificar. Entonces, en ese caso, vamos a pensamos en el conjunto de datos como casillas cantidad constante de casillas. Y para nuestros ejercicios lo que hacemos es prever una gran cantidad de casillas y usar un conjunto de esas, digamos, ¿no? Bien, de alguna manera, si quieren pensarlo así, creo que incluso alguien había puesto este mismo ejemplo. Una variable es un espacio en memoria, es como un cajón, ¿no? Un cajón en memoria, un espacio, un casillero en memoria, donde yo pongo un dato. Si ustedes quieren, pueden pensar así que un arreglo es un fichero donde yo tengo un cajón de alguna manera,
pero abro el fichero y tengo una secuencia, una serie de datos almacenados en ese fichero, ¿sí? Voy a la carpeta 0, a la carpeta 1, a la 2, a la 3 y tengo un conjunto de elementos guardados en ese espacio en memoria. O también podría ser un estante donde tengo casilleros, casilla 0, casilla 1, casilla 2, ¿sí? Sea como sea, digamos, de hecho esto es como un intento de representar con objetos algo, un elemento que es virtual o en la memoria, ¿no? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo que nos permita guardar 5 datos o una serie de datos y poder recorrerlos. La principal ventaja de los arreglos, a diferencia de las variables, que las variables tienen un nombre. Entonces, si yo tengo 5 variables para tener 5 datos, es difícil hacer operaciones con las 5 variables porque tengo que nombrarlas a cada una. En cambio, los arreglos, como dijimos, es un espacio en memoria con casillas, un conjunto de una serie de elementos donde yo accedo a cada elemento, a cada uno de esos elementos, accedo a través de un número. Entonces, y es justamente un índice. Cada casillero de ese conjunto tiene un índice. Como el índice es numérico, ese orden, esa ordinalidad, digamos, que tiene cada casilla es numérico, yo puedo realizar procedimientos para todo el conjunto como con ciclo for, ¿sí? O con una variable que vaya aumentando a lo largo del tiempo, en el transcurso del tiempo, me permite ir apuntando a un valor, al siguiente y así. Bien, vamos a hacer un ejemplo, porque yo no me acuerdo el último ejemplo que hayamos visto acá en el encuentro de la última vuelta, antes de las vacaciones. Voy a ver si puedo hacer algo simple ahora para modo de repaso y cualquier cosa me van preguntando. Bien, lo que voy a hacer, digamos, lo interesante de arreglos, lo primero que nos lleva a incorporar el tema es para qué utilizarlos, o sea, en qué caso se justifica el uso de arreglos. En el ejemplo anterior, podríamos pensar que este conjunto de datos que yo tengo guardado acá podría ser un arreglo, o este apuntador podría ser un arreglo, pero en realidad el apuntador no es un arreglo porque no son muchos datos, son solamente 2 datos. En este caso lo resolvimos con columna seleccionada y fila seleccionada. Entonces en realidad son 2 variables, pero también podría haber sido una variable con 2 elementos. En la casilla 0 la posición en X y la casilla 1 la posición en Y. Pero vamos a pensar, por ejemplo, una sola fila de estas, una primero, después pensamos en 2 dimensiones, donde yo quisiera, por ejemplo, si dibujo una fila, que cada elemento, cada celda de esa fila, acá, cada celdita, tuviera un valor de gris diferente a los demás. Entonces, si yo en cada celda tengo un valor de gris, esta va a tener un valor, la que sigue va a tener otra, y así. Ahora sí, tengo un conjunto de valores de grises diferentes. Entonces tengo diferentes valores numéricos para esta serie. Este es un claro ejemplo de uso de arreglos. Yo tengo una fila de elementos con un conjunto de celdas donde quiero tener un valor de gris para cada uno y se corresponde directamente con el dibujo que yo quiero hacer. O sea, yo dibujo una serie de elementos y de la misma manera que calculo dónde dibujo cada rectangulito, me va a decir, accedo al arreglo para saber qué valor de gris le pongo a cada ese elemento de la celda. Entonces, me voy a quedar del ejemplo que habíamos hecho. Primero, me voy a quedar con el for que dibuja la fila, solamente, con un for.
¿Me deja cambiar? Bueno. Voy a hacer lo mismo. Voy a tener las variables. No, vamos a simplificarlo. Vamos a hacer la cantidad. No, vamos con las variables que teníamos en el ejemplo anterior. Así hacemos. Es más, me voy a llevar todo el código. Me traje todo el código del ejemplo anterior y me voy a sacar la fila seleccionada. Voy a sacar el evento que nos permitía seleccionar la fila que sigue. Voy a apodar este ejemplo a un sentido más elemental. Y me dibujo solamente las filas. A ver qué pasa si esto queda. Me quedo con la cantidad de filas, cantidad de columnas, el cálculo del módulo. Sacamos la fila seleccionada, el texto que mostraba la fila seleccionada. Y vamos a ver si hacemos una fila 10 columnas. ¿Sí? El mismo ejemplo que el anterior, pero hacemos una fila 10 columnas. A ver si ahí funciona bien. Ahí tenemos una serie de elementos. Fíjense que tengo un ciclo for anidado, un for que cuenta con la variable b de 0 a la cantidad de filas, que hice 10, y una variable a que cuenta de 0 a la cantidad de columnas, que es uno solo. Entonces entra una sola vuelta en este for. Entonces, aunque sea un for adentro del otro, este for de más afuera se hace una sola vez. O sea, la única vez que se hace este for de afuera, se hacen las 10 veces el de adentro. ¿Cuál es el resultado? Esta serie de rectángulos que está acá. Bien, el resto es igual. El cálculo del tamaño del módulo en X, el cálculo del tamaño del módulo Y, según la cantidad de filas. Las variables que tienen la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Esto que está acá lo podemos sacar porque total se está calculando en cada fotograma, ¿sí? Bien. Lo que estábamos diciendo ahora en relación a este ejemplo. Vamos a sumar un espacio en memoria que nos permita guardar estos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Primero tenemos que pensar qué tipo de datos vamos a guardar en ese espacio en memoria. Como es un número, podría ser un entero, pero vamos a guardar un flotante para pensar en términos un poquito más de hacerle algunas operaciones matemáticas, etc., ¿no? Bueno, si guardáramos un valor, vamos a guardar un valor de gris o... Sí, gris, vamos a ponerle. De esta manera estaríamos declarando un espacio en memoria que se llama gris y que nos permite guardar un valor flotante. Lo que queremos ahora es decir que gris sea un conjunto de valores flotantes. Entonces, con estos corchetes estamos diciendo que gris es un conjunto de valores flotantes, es un arreglo de valores flotantes. Lo que sigue ahora es decir, bueno, gris ahora permite guardar esta cantidad. Lo tendremos que hacer en el inicializar acá. Acá yo estoy diciendo que gris, o sea, en la primera línea, a ver, me voy a llevar todo esto al setup para organizarlo por orden de ejecución, así lo podemos ver en un pantallazo. Acá en el setup declaramos la variable gris como un arreglo de flotantes. En el setup
ejecutamos este new float, que lo que hace es construir una X cantidad de casillas dentro de gris. Si esto fuera, como les decíamos, un cajón, sería la cantidad de carpetas o de ficheros que yo puedo tener adentro para almacenar diferentes o una serie de diferentes de datos. Si acá lo que estoy diciendo, como cantidad de columnas vale 10, acá estoy diciendo gris new float 10. En ese momento se construyen las 10 casillas y ahí todas tienen 0. ¿Sí? Ahora, de la misma manera, yo lo que puedo hacer ahora es, al momento de dibujar las 10 celdas, voy a armar un valor de relleno ahora accediendo a la variable gris en el índice de cada vuelta del for, que es el b. La variable b vale 0, 1, 2, 3, etc., ¿no? Entonces, acá, en cada vuelta de este for, accedo al 0, al 1, al 2, al b, para acceder al valor que tiene almacenado en memoria. Voy a ver si... les puedo hacer un dibujito con esto. Bien, gris ¿qué pasa? Ah, bien. Ahí va. Uy, ahí está. Bien, gris dijimos es un espacio en memoria que tiene un conjunto de, eh, de caracteres. Esperen que tengo que... un conjunto de datos. ¿Por qué no se me cambia? Ahí va. Lo voy a representar de esta manera. La casilla 0, la casilla 1, la casilla 0, la 1, la 2, la 3 y así hasta la última. Digamos, toda la serie de casillas donde la primera es la 0 y la segunda es la 1. ¿Sí? Esto sería el índice de cada casilla. Ahí va. Y la última, si quieren ya para referencia genérica, es la cantidad menos 1. ¿Sí? O sea, si mi arreglo tiene 10 casillas, la primera es la 0 y la última es la 9, que va a ser nuestro caso con los valores que tiene. Entonces, este número que estoy poniendo acá es el índice de la casilla. Cuando nosotros dijimos new float 10 o new float, acá cantidad de columnas, que es una variable que tiene 10 en ese momento, se construyeron 10 casillas, donde la última es la 9. Cada casilla tiene un índice numérico al que yo accedo de esta manera. Gris, que es el nombre del arreglo, y entre corchetes el número de índice. O sea, gris de 0
sería el valor que esté en esta casilla. Ya vimos que al principio, cuando hacemos new float, todas reciben como valor por defecto 0, porque es una variable flotante, una variable numérica que por defecto tiene 0. Precisamente, en realidad, digamos, más correctamente sería 0,0 el dato, ¿no? O sea, es un flotante que vale 0 con la precisión del decimal 0. Ahora, el resultado de esto es que cuando yo ejecuto este programa, estoy accediendo a ese valor para armar un fill. Todos están en 0, por eso todo esto está negro y no se ve la construcción de la grilla. Vamos a hacer ahora algún procedimiento para que cada valor de esta celda tenga un valor diferente. Una opción es, o sea, cómo guardo valores diferentes en estas casillas de los arreglos. Una manera puntual es asignarle un valor específico a una casilla. Por ejemplo, a la casilla 2 asignarle 120, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto en el setup lo que estaría haciendo es escribir en la casilla 2 120 como número, ¿sí? Le estoy guardando 120 como número en esta casilla en particular. Si ustedes se fijan ahora en la ejecución del programa, gris B, gris de 2, algo raro pasó. Gris de B. ¿Por qué? A ver si es más clarito. Acá debe haber algo raro. Modo de cantidad de... Acá hay algo raro. Gris de B. Es gris de A, perdón. Estoy usando siempre... Claro. Ahí está. Es gris de A. Porque este es el for que se está repitiendo. No el B. Es más, podríamos sacarlo en realidad, pero lo dejamos ahí. La variable A es la que está recorriendo las filas. Cada celda, para esa fila, recorre las celdas de todas las columnas, ¿no? Fíjense que así yo puse en gris de 2, que es esta casilla del arreglo, puse 120. Y vamos a cambiar uno más, vamos a cambiar el 0, el índice 0. O sea, este índice de acá también le vamos a poner de una manera específica un dato. Gris de 0 igual 30. Otro gris no tan oscuro, ¿no? Ahora, esta es una manera de acceder a una casilla y escribirle un valor. Gris, el índice, y asignarle ese dato. Vamos a hacer ahora, vamos a avanzar con este ejemplo, a hacer algún procedimiento que nos permita recorrer de manera, digamos, de una manera uniforme todas las casillas y evaluar alguna manera de cambiarlos. Por ejemplo, yo podría hacer un for para recorrer. Fíjense que hago uno que dibuja, pero voy a hacer otro que modifique
todos los valores del arreglo, este es otro for, acá arranca otro for, tengo un for para dibujar y ahora hice otro for para recorrer de 0 hasta la cantidad de columnas para hacer un procedimiento, un valor o un cambio a cada valor del conjunto de datos. O sea, si vamos a nuestro dibujo acá, recorro las 10 casillas y en cada casilla le estoy, por ejemplo en este caso, aumentando 1. Este va a pasar a valer 1, este va a pasar a valer 1, este va a pasar a valer 121 y el último 1. Al siguiente fotograma este pasa a valer 2, 2, 122, 2, así, 3. Al valor que tenga, le sumo 1 más, ¿sí? Entonces, el resultado en aplicación es que todos los datos, todos estos datos están creciendo juntos al mismo tiempo. Esto es una manera de modificar todos los datos de manera progresiva. De hecho, en algún momento se pasan de 255 y sigue creciendo. Ahora vamos a ver alguna restricción. Pero de la misma manera podemos, por ejemplo, también hacer un for en el setup y al conjunto de datos, o sea, recorrer con una variable entre 0 y la cantidad y asignarles el resultado de un random. Entonces, recorro los 10 elementos y le guardo el resultado de un random. Van a ver que todos empiezan en un valor diferente de random. Un valor, o sea, todas las casillas reciben en el arranque un valor aleatorio y de ahí empiezan a subir. Si vamos a nuestro ejemplo, le estaría en el arranque, este recibe 23, este 13, este 253, 122, 22, 22. Cámara. Aumentando. Bueno, voy a hacer una pequeña modificación más a este código y ya se los paso. Se los paso hasta acá. Se los pongo ahí en el board. ¿Dónde está? Ahí modifiqué el código en el board, incluyendo esta parte del for, que recorre todas las casillas y le guarda un valor aleatorio. Voy a hacer una modificación a este ejercicio en la parte de acá, donde aumento de a 1, donde va aumentando de a 1 para que cada casillero del arreglo, como tengo acá, pase a valer 1 más. Acá de hecho tengo el caso que ya se está por pasar de 255. Voy a hacer que además de sumarle, me fije si esa casilla, o sea, si gris de A es mayor a 255, entonces gris de A es igual a 0. Es parecido a constraint, solo que no puedo usar constraint acá porque yo quiero saber que si me pasé de 255, no limitarlo en 255, sino volver a 0. Entonces, no me sirve constraint, sino que cuando se cumpla la condición, fíjense que al estar dentro de un for, se hace ese procedimiento para todos los casilleros. Entonces estoy pensando gris de A como una variable, pero al ser un conjunto de datos y estar dentro de un for, se realiza la misma acción para cada una de las casillas del arreglo. Entonces a todas las casillas le sumo y pregunto lo mismo para cada casilla. Si esta casilla se pasa de 255, entonces a esta casilla la vuelvo a 0. El resultado matemático es este. Cada una que se está pasando de blanco, de 255, se vuelve a 0.
¿sí? Este es un ejemplo claro de decir, bueno, tengo una serie de elementos, cada uno de esos elementos tiene un valor diferente a los demás, de hecho un valor aleatorio en el principio, pero ese valor aleatorio lo puedo procesar y conservar en el tiempo y realizar un procedimiento secuencial para todos juntos. Bien, este es el ejemplo, lo pongo en el board, hasta acá. Esta tercera versión, digamos, del ejemplo. Y después lo subo con el ejercicio y la grabación de la clase. Y les voy a poner una consigna en el foro para que ustedes busquen en la bibliografía donde habla de arreglos y hagan una breve reseña de a qué se refiere el uso de arreglos. Yo después tengo una manera de hacer un seguimiento de todos los que participaron en el foro, así que en este sentido se lo tiro eh, como con cierto escarmiento, digamos, de que traten de hacerlo, ¿sí? Eh, se trabó, dicen, no sé si Milena está viendo. Pero básicamente lo que les estoy diciendo ahora es que entren al foro y traten de participar de la consigna que va a quedar ahora eh, para que, para que repasen, ¿sí? Es un empujoncito para que busquen en la bibliografía lo que se dice acerca de arreglos, cómo describirían, cómo explicarían ustedes a qué se refiere arreglos y cómo lo usarían en el código, ¿sí? El código que me lo están pidiendo ahí está, esto último está pegado en la URL del board, ¿sí? Del tablero que tenemos acá para pasarnos código. Lo vuelvo a poner acá. Eh, de todos modos, yo ahora guardo la clase y lo subo. Publico la clase grabada en video y los quedaron dos ejercicios de clase para que revisen porque fue el mismo ejercicio que lo fuimos guardando. Bueno, nos contactamos en la semana principalmente a través del foro y si tienen alguna duda, o sea, por ahí y vayan conectando algunas inquietudes que tengan como para la próxima clase. Bueno, lo mismo que les dije al principio, espero que tengan una buena semana y una buena segunda mitad del año, que anden todos bien y ya si quieren ir saludando, no se olviden de poner el presente en la planilla. Saludos a todos.